con las temáticas que vamos a desarrollar, como les decían, son las medidas de tendencia central. Dentro de ellas se encuentran unas medidas pues muy comunes, de pronto ustedes las han trabajado sin saber que eran medidas estadísticas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles, y también están las medidas de dispersión, que son el rango, la varianza, la desviación típica. También hay otras, bueno, digamos que las medidas de tendencia central, también hay unas medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles, que es lo que aparece en las temáticas que vamos a desarrollar. Vamos a seguir trabajando con la encuesta de instituciones educativas 2019-83, que trabajamos en el paso 1. En el paso 2 vamos a seguir con esa misma encuesta para el paso 3. ¿Listo? ¿Cuál es la primera actividad? Desarrollar un mapa mental que permita el reconocimiento de las medidas univariantes, ya sean las medidas de tendencia central y las de dispersión, y vamos a profundizar en una de ellas. ¿Listo? Entonces, medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión. Ustedes pueden utilizar cualquier herramienta como lo han venido haciendo en los pasos anteriores. En el blog del curso hay demasiada información sobre lo que son las medidas de tendencia central, también las medidas de dispersión, entonces los invito a que consulten el blog del curso. Supongo que ya todos ustedes tienen el enlace del blog, ¿cierto? Me confirmen si todos tienen el enlace y si ya han podido ingresar. Bien, Saidi. Ya lo he dejado en varias oportunidades. Bueno, Carlos me dice que no. Voy a compartir aquí este enlace. Voy a compartirlo de una vez. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mi invitación es a que trabajemos este paso, digamos que es un poco más, ni siquiera es difícil ni complejo, es un poco más de cuidado, requiere un poco más de tiempo, pero realmente con lo que les voy a explicar hoy, vamos a facilitar un poco el trabajo, ¿listo? La idea cuál es entonces, que hagan la primera actividad, es el mapa mental, todo para el entorno de aprendizaje colaborativo, estamos trabajando el foro del paso. La actividad 2 dice, a partir de la base de datos encuesta de instituciones educativas, cada uno de ustedes, porque es una actividad individual, va a tomar una variable discreta, distinta, ¿no? Entonces, digamos que Milton Fernando entró a la base de datos y dijo, bueno, yo voy a trabajar una variable cuantitativa discreta, número de textos escolares. Otra persona dijo, no, yo voy a trabajar las materias aprobadas. Otro entró y dijo, yo voy a trabajar el número de desempeño, materias con desempeño bajo, otro número de desempeño alto. Y bueno, si solamente hay 4 variables discretas, entonces, y están trabajando todos, pues 2 personas van a trabajar la misma variable, y eso les va a servir para analizar los datos, para comprobar los resultados y para realizar realimentaciones en los foros. Bien, bueno. ¿Qué van a hacer con la variable cualitativa que cada uno de ustedes va a elegir? Entonces, vamos a consultar y demás, y vamos a construir una tabla de frecuencias para datos no agrupados, así como lo hicimos con las variables cualitativas. Ya vamos a mirar cómo se hace. Y vamos a calcular las medidas de tendencia central y de posición, media, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles, y también vamos a calcular las medidas de dispersión. O sea que en resumidas cuentas, ¿qué es la actividad 2? Coja una variable discreta y calcúlele todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de dispersión. Y además, como eso le va a dar un valor, un número, vamos a asociar esos números con la información que estamos analizando y con la problemática que es el bajo rendimiento académico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, muy bien, entonces aprovechemos el tiempo. Yo voy a hacerles un ejemplo acá en este archivo, que es el mismo archivo que les voy a enviar. Yo tomé el número de textos escolares que posee el estudiante en la casa de la base de datos, ¿cierto? Bien, yo cambié aquí los datos para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Voy a trabajar con 100 datos, ¿no? Que son los que tenemos. Bueno, recuerden que ustedes ya, ¿cómo calculan los promedios? Por ejemplo, ¿quién me dice quién ha calculado un promedio en su vida?
sin saber que era una medida de tendencia central que se llama media aritmética o promedio aritmético. Vamos a leer el chat. Ahí están escribiendo, supongo que muchos de ustedes han calculado promedios y esa es una medida de tendencia central, ¿cierto? Básicamente, ¿cómo se calcula un promedio aritmético? Pues simplemente se suman, como lo dice Luis Enrique, la suma de los valores dividido entre el número de datos y eso es la media aritmética, ¿listo? La moda, como ya lo vimos en las variables cualitativas, es la categoría que tiene mayor frecuencia absoluta. La mediana es el dato que está en la mitad en posición, y eso es importante mencionarlo. Entonces, como nosotros lo que vamos a hacer es a utilizar Excel o Infostat, Excel, digamos que a mí me parece pertinente porque es una herramienta que está ahí fácil, no tienen que instalar nada ni actualizar. Yo tomé la variable número de textos escolares en la casa. Lo primero que hice fue ordenar los 100 datos de menor a mayor. Miren que aquí abajo aparece el recuento. Son 100 datos. Yo los organicé de menor a mayor. Y ya tengo mi variable lista para empezar a hacer el análisis estadístico. ¿Listo? Excel y los demás software estadísticos nos arrojan esos cálculos de una forma muy fácil y rápida. Pero ellos no lo interpretan, que es lo que vamos a aprender a hacer ahora, a calcularlos y a interpretarlos. Entonces, por favor, atención a cómo vamos a calcular esas medidas utilizando la herramienta Excel. Vamos a la pestaña Datos, ¿sí? Datos, y el complemento que tenemos ya todos, análisis de datos, con el que trabajaron los histogramas de frecuencias y los polígonos de frecuencias. Vamos a ir a análisis de datos. En análisis de datos, aquí aparecen unas funciones para hacer unos análisis. Entonces, vamos a encontrar la función estadística descriptiva, análisis de datos, estadística descriptiva. Vamos a ir a aceptar. En rango de entrada vamos a tomar pues, los datos que nosotros tenemos, todos los datos, ahí están, los 100 datos. Y en rango de salida vamos a elegir donde queremos que nos aparezcan todos estos resultados. Yo le voy a poner por aquí. En esta misma hoja, entonces no vamos a marcar nada y le vamos a decir que nos haga un resumen de estadísticas. ¿Bien? ¿Listo? ¿Todos vieron cómo calcular esas medidas utilizando Excel? Bueno, es muy sencillo, ¿cierto? Bueno. Y ahora entonces miremos a ver cuáles son los datos que nos va a dar Excel. Si le damos, picamos aquí en aceptar, y Excel automáticamente nos arroja los parámetros, o sea, los valores de esas medidas que estamos calculando. Por ejemplo, nos arroja el valor de la media. Voy a marcar en verde las medidas de tendencia central que nos están dando. La media, la mediana, ¿sí? La moda, miren, de una vez nos salió la moda, ¿cierto? Aquí es importante que miremos que también nos está arrojando cuál es el dato mínimo, o sea, el mínimo de libros que tienen los estudiantes son 3. El máximo de libros siempre es empezar a interpretar la información para que la vayamos asociando con la problemática, entre otras. ¿Listo? Bueno. Ahorita vamos a hablar de las medidas de dispersión que también las están arrojando ahí, pero centrémonos básicamente en las verdes. Excel nos calculó la media, ¿listo? Él nos dice que la media es 9,92, pero nosotros ¿de qué estamos hablando? De textos escolares, entonces no podemos decir que un estudiante tiene 9,92 textos escolares o que en promedio hay 9,92. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una aproximación, ¿sí? A 10. ¿Y de qué estamos hablando? De textos escolares. Entonces, lo que a mí me interesa es que además de que saquen este cuadro, saquen para cada una de las medidas una conclusión. ¿Quién podría darme la conclusión para ese parámetro que me dio 10? Aproximándolo, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión asociándolo con la problemática del bajo rendimiento académico en nuestros 100 estudiantes de las instituciones educativas de Ibagué, Tolima, Colombia? Entonces, ¿quién puede dar la conclusión? Si la quieren la pueden escribir por el chat o si no, también la pueden, me levantan la mano, yo les doy la palabra, les activo el micrófono y hacemos el ejercicio. Bueno, mientras varios están, el valor es el promedio de textos que tienen los estudiantes en la casa, muy bien.
Entonces, miren que las conclusiones deben ser sencillas. Para 100 estudiantes, 10 estudiantes tienen textos escolares. Bueno, ¿estudiantes de dónde? Entonces empecemos a sacar unas conclusiones mucho más precisas. ¿Cierto? ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, que para el estudio que estamos realizando en función del bajo rendimiento académico, encontramos que de los 100 estudiantes entrevistados en las instituciones básicas de primaria en Ibagué, aproximadamente el promedio de textos que tienen en la casa son de 10 para realizar las consultas. Ahora preguntémonos, ¿qué quiere decir que en promedio existan 10 libros de consulta? Que hay unos estudiantes que tienen menos, y acá lo vemos, miren que hay un estudiante que tiene, hay varios estudiantes que tienen 3 libros, pero hay otros que tienen 22. Pero en promedio hay 10 textos de consulta. ¿Bien? Bueno, esa sería una primera conclusión. Ahora saquemos otra conclusión, por ejemplo, para la moda. ¿Qué estaría de moda en este análisis estadístico para esos 100 estudiantes? Que la mayoría de ellos, ¿cierto? Que la mayoría de esos estudiantes tienen 12 textos para consulta. Entonces ya uno podría decir, bueno, pues no sé si 12 sea un número bueno, un número malo, pero ya sé que la mayoría tienen 12 textos para consulta. Ahora la mediana. La mediana, como les decía, es una medida de posición. Voy a mirar acá si tengo un mapa. Es que medida de en el CMAPS, que me formatearon el computador, no sé, solo el de variables. Bueno, las medidas de tendencia central son media, mediana y moda, pero la mediana también es una medida de posición. Para calcular las medidas de posición, sí es importante que los datos estén organizados. Para calcular la media no hay problema. Entonces, como yo ya organicé aquí los datos, están organizados de menor a mayor, ¿cierto? ¿Cuál sería el dato que está en posición en la mitad? Si tengo 100 datos, ¿cuál sería el que está en posición en la mitad? Entonces, si como son 100 y es un número par, pues no habría un dato en la mitad, habrían dos, el dato 50 y el dato 51, ¿cierto? Si yo vengo y reviso acá, ¿cuál es el dato que está en la posición 50? Miren que abajo está marcando el recuento. 19, 25, 28, 30, 37, 38, 39, 50. Aquí, miren, ahí está. Ese es el dato 50. Y el 51, porque como estoy en un conjunto de datos pares, 50 y 51, ahí sumaría esos dos y hallaría un promedio que es la misma media. ¿Sí? O sea, 10 más 10, 20, dividido entre 2 me da 10 y es el valor de la mediana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, para la mediana sería algo así. Entonces yo tengo el dato mínimo que es 3, que son 3 textos. Tengo el dato máximo que es acá, 22 textos. Y en la mitad, en la mediana, habrían 10 textos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Siempre que ustedes vayan a dar conclusiones de la mediana y de las cuartiles, deciles o percentiles, hay que darlo en porcentajes. Pero quiere decir que la mediana, si la mediana está en la mitad, pues divide al conjunto en dos partes iguales, ¿cierto? 50 y 50. Quiero que miremos esto para que nos vayamos familiarizando con esto. Eh, miremos acá donde dice cuartiles. Esa línea negra horizontal representa el conjunto de datos, ¿cierto? Si yo parto ese conjunto de datos por toda la mitad, es decir, esta línea negra, ¿cierto? Estaría hallando la mediana, o sea, en donde está toda la mediana del conjunto de datos. Por eso aquí la mediana representa el 50% para los datos que están antes de él y el 50% para los datos que están después de él. ¿Listo? Entonces la conclusión sería, siempre en porcentajes para la mediana y las medidas de posición. Muy bien, Luis Enrique. La mediana debe coincidir con el segundo cuartil. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que de esos 100 estudiantes entrevistados, el 50% cuentan en su casa con entre 3, que es el dato menor, ¿cierto? Con entre 3 y 10 textos. 10 textos, perdón.
El 50% tienen entre 10 y 10 textos. Y el otro 50% cuentan con entre 10 y 22 textos para su consulta. ¿Sí ven las conclusiones? Entonces, ¿qué podríamos empezar a mirar? Bueno, el 50% tiene entre 3 y 10 y el otro 50% entre 10 y 20. O sea que, digamos que en cuanto a los textos escolares, pues habría que pensar qué pasa con el 50% que solo tiene entre 3 y 10, ¿cierto? El otro 50% pues no nos preocuparía porque tiene más de 10 libros y ya uno con más de 10 libros se defiende. El problema sería los que tienen menos de 10. Esas son las conclusiones y los razonamientos que yo quiero que ustedes hagan. ¿Listo? Ahora, hay unas medidas de posición, ¿sí? Hay unas medidas de posición que son los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Muy rápido? ¿Está todo claro? Cuartiles. Los cuartiles, Luis Enrique. Bueno, vamos a explicar eso con este gráfico. Bien, entonces, yo quise poner aquí para que ustedes comparen cómo son esas medidas de posición. Entonces, la primera línea horizontal negra, ¿cierto? O sea, esta que está acá. Esta primera línea horizontal negra hace referencia a los cuartiles. Los cuartiles son unas medidas que dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces, la pregunta sería, si ustedes hicieran esa línea recta, ¿cuántos cortes deben hacer para que quede dividido en 4 partes iguales? Pues uno dice, bueno, mire, lo primero que voy a hacer es que cojo esta línea negra y la parto por la mitad. Y luego vengo a esta mitad, parto por la mitad, vengo a esta mitad y parto por la mitad. Lo que quiere decir que para partir eso en 4 partes iguales yo necesito 3 cortes, que son los 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Listo? Los deciles, si tengo el mismo conjunto de datos, los deciles es dividir en 10 partes ese conjunto de datos. Y los percentiles es dividir ese conjunto de datos en 100 partes iguales. Cuartiles 4, deciles 10, percentiles 100. Y como decía alguien en la web, hay que tener en cuenta que el cuartil 2, ¿cierto? Que cuando yo esté haciendo esto, el cuartil 2, hay que tener en cuenta que ese cuartil 2 debe ser el mismo decil 5 y debe ser el mismo percentil 50, porque es el que está dividiendo el conjunto de datos en 2 partes iguales. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo vamos a calcular nosotros cuartiles, deciles y percentiles para esa variable discreta? Les voy a compartir este video que está en el blog, porque pues la idea es que avancemos un poco y no nos podemos detener tanto, porque hay bastante que explicar, sobre todo para la variable cuantitativa continua. Entonces, les voy a compartir este video. Miren acá el tutor Héctor Fabio Hoyos, ustedes me están escuchando, pero a ver básicamente qué. Él les está explicando acá cómo calcular los cuartiles 1, 2 y 3 para una variable discreta. Realmente es muy sencillo. Es muy sencillo. Por ejemplo, para calcular los cuartiles, ustedes tienen que aplicar esta fórmula. K por n sobre 4. ¿Sí? Entonces, si quieren calcular el cuartil 1, pues simplemente K lo reemplazan por 1. Entonces, 1 por el total de datos sería 100, dividido entre 4, 25. O sea que el cuartil 1 es el dato que esté en la posición 25. Entonces, yo vengo y reviso, chan, 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 y el que esté en la posición 25, ese sería el cuartil 4. ¿Bien? Bueno. Entonces, les voy a dejar el link del video para que ustedes lo empiecen a revisar. Realmente es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Si van a calcular los deciles, que son 10, cambian el 4 aquí en la fórmula por 10. Y si van a calcular los percentiles, cambian aquí en la fórmula por 100. Pero este video de 6 minutos, créanme que les va a explicar paso a paso. ¿Sí? Les va a explicar cómo calcular y cómo interpretar la información. Entonces,
Ahí se los compartí por, por la web. ¿Listo? Bueno, bien. ¿Dudas, preguntas? Estoy leyendo el chat. Preguntas, dudas, aclaraciones. Claro aún. Bueno, muy bien. Entonces, o yo explico muy bien o ustedes no me están entendiendo nada. Una de dos. Sigamos. Vamos a seguir mirando lo que nos arrojó Excel. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, recuerden que la guía dice, coja una variable cuantitativa discreta, calcule las medidas de tendencia central y de posición, ya lo miramos, y calcule las medidas de dispersión. Como su nombre lo indica, las medidas de dispersión también, les voy a mostrar un video, ¿sí? Bueno, un objeto virtual de aprendizaje que hice yo hace unos años, o a medidas de dispersión y apuntamiento. Este video, bueno, también se los voy a compartir, les voy a compartir toda esta información. Bien, a ver, las medidas de dispersión, como su nombre lo indica, pues miden qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Porque es que a veces esos promedios pueden ser engañosos, ¿sí? Entonces, como decía la ministra algún tiempo, en algún momento decía, si yo me como un pollo y tú te comes cero, entonces en promedio, ¿cuántos pollos nos comimos nosotros? ¿Y qué dirían ustedes? Medio pollo, ¿cierto? Y eso sería absurdo. Entonces, esos promedios hay que validarlos. ¿Y cómo se validan? A través de las medidas de dispersión. O sea que para que uno pueda tomar unas conclusiones o pueda hacer unos análisis significativos, no solamente nos podemos quedar con las medidas de tendencia central, sino que tenemos que corroborarlas con las medidas de dispersión. Entonces, aquí yo les explico básicamente cuáles son esas medidas de dispersión, cómo se calculan, ¿sí? Cómo se calculan, miren, entonces aquí contexto. Véanlo, realmente me costó mucho trabajo hacerlo, entonces me gustaría mucho que lo vieran. Acá aparece, por ejemplo, cuáles son esas medidas de dispersión, qué son las medidas de dispersión. A través de este mapa, bueno, un mentefactor realmente, explico cuáles son esas medidas de dispersión. ¿Sí? Por ejemplo, eso es una herramienta que utiliza la pedagogía conceptual para conceptualizar, valga la redundancia, un concepto. En este caso, las medidas de dispersión. Es diferente a un mapa mental y es porque este sí tiene un orden estricto y hay que tomarlo como sentido contrario a las manecillas del reloj, por ejemplo. Si miramos este, yo tendría que decir que las medidas de dispersión hacen parte de las medidas univariantes. Como características miden la variación, la dispersión, la confiabilidad de los promedios. Se clasifican en medidas absolutas y medidas relativas. De entre las medidas absolutas está la varianza, la desviación estándar, y con las relativas está el coeficiente de variación y la desviación media. Las medidas de dispersión son diferentes, el símbolo diferente, a las medidas de tendencia central, aunque también esta hace parte de las medidas univariantes. ¿Listo? Aquí están cómo se calculan, pero Excel digamos que lo hace automáticamente, ¿cierto? Entonces, invitaciones a eso. Y hay una actividad en donde les explico en Excel para qué sirven, cómo se calculan y cómo se interpretan esas medidas de dispersión. ¿Bien? Bueno. Pueden consultar en el módulo, en las referencias, pero créanme que si ustedes ven estos videos que les estoy enviando uno tras otro, no van a tener dificultades con eso. Voy a regresar a los cálculos que hicimos con Excel. ¿Listo? Y allá nos hablaban de unas medidas como la varianza. Miren, aquí está la varianza, que es una medida, la voy a poner en amarillo. Nos hablaban de la desviación estándar, otra medida de dispersión que también nos calcula Excel. Y nos hablaban del rango, el rango es otra medida de dispersión, ¿sí? Pero Excel no las interpreta. ¿Listo?
Empecemos a mirar estas medidas de dispersión. El rango. Miren que el rango da 19. ¿Y por qué da 19? Porque el rango es la resta entre el dato máximo y el dato mínimo. En este caso, 22 textos es el dato máximo, menos 3, que es el que menos tiene, daría 19. O sea que el rango en el que se mueven el número de textos que tienen los estudiantes es largo, es grande, es 19. El que menos tiene, tiene 3, el que más tiene, tiene 22. ¿Sí? Eso ya me hace pensar que ese promedio que dio 10, quién sabe si sea representativo o no sea representativo. ¿Sí? Ya eso me hace pensar. Entonces, con las medidas que vamos a hallar, la varianza y la desviación, bueno, ya las que vamos a interpretar, podemos determinar si ese promedio es confiable o no, como les decía. Puede ser que hay muchos estudiantes que tienen 10, pero hay otros que tienen muy poquitos. ¿Y qué otras medidas utilizamos? La varianza, miren que la varianza nos dio 20.29, pero realmente la medida que me permite determinar si el promedio es representativo o no es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada, perdón, voy a utilizar la calculadora para que ustedes se den cuenta. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada a la varianza a 20,29, la raíz cuadrada, eso me da 4,50, que es el valor de la desviación, ¿listo? Bueno, pero eso no es tan importante, es la interpretación. Ahora miremos la desviación estándar. Yo quiero que ustedes comparen este valor de la desviación estándar. Entre más pequeñito a 0 sea, mucho mejor. ¿Por qué? Eso indica que no hay diferencias significativas entre los datos. ¿Sí? Pero miren que acá tenemos una desviación de 4.5. Si yo la comparo con los valores de los textos, miren que el menor tiene 3 y el mayor tiene 22. La desviación estándar es 4. O sea que si yo la comparo con los datos, es un valor pequeño. ¿Sí? 3 para 22 y me dio 4. Quiere decir que esa desviación estándar está afirmando, como es pequeña, comparada con los datos, que el promedio que me dio 10 textos en casa sí es representativo, o sea, sí lo puedo tomar como algo verdadero. ¿Sí? Si me hubiera dado una desviación estándar muy alta, yo ya digo, ojo, porque esos 10 textos que en promedio tienen los estudiantes es muy engañoso. ¿Sí? Habría que mirar qué es lo que está pasando y qué está alterando ese promedio. Muy sencillo, miren. Si ustedes tienen estas notas 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 y 1, créanme que la nota ya no les va a quedar en 4.5 ni en 4.6, porque ese 1 les va a alterar el promedio. O sea que por eso cuando ustedes presentan las pruebas de estado, las pruebas AB, las pruebas ICFES, a ustedes les entregan siempre los resultados y les determinan el promedio y también les determinan la desviación estándar y la varianza para que ustedes sepan si ese promedio que ustedes obtuvieron es válido o no es válido. ¿Bien? Y de esta forma, pues interpretamos todas las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, al menos las más utilizadas, para hacer esa actividad 2, que es el análisis para la variable cuantitativa discreta. ¿Listo? Exacto, como dice Luis Enrique, los valores muy pequeños o muy grandes jalan, lo que les acabo de decir. Eso en realidad se llaman outlier en estadística, que son unos datos atípicos, me alteran los promedios. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? Está claro que hay que hacer en la actividad 2. Todos se dieron cuenta cómo calculé esos valores en Excel de rápido para que me dieran la media, la mediana y la moda. Bueno, muy bien. A los que no, pues espero compartirles este enlace lo más pronto posible. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer con la variable discreta. ¿Listo? Bueno, acá Emiliano me dice que si lo podíamos repetir. Vamos a repetirlo para los estudiantes que llegaron de pronto tarde por diferentes situaciones. Para la variable discreta, que es la que estamos analizando, calcular estos parámetros de las medidas de tendencia central o dispersión es muy sencillo. Vamos simplemente a datos. Vamos a datos, análisis de datos, buscamos estadística descriptiva, le damos a aceptar. En rango de entrada, vamos a poner
nuestros datos en rango de entrada del primero al último, que ya los tengo organizados, y en rango de salida vamos a poner el donde yo quiera que aparezca la tabla, entonces digamos aquí. Y le digo que me haga un nivel, mentira, nivel de confianza no, un resumen de estadísticas y aceptar. Y él me calcula. ¿Listo? Bueno. Yo les voy a compartir este archivo como siempre para que ustedes lo tengan como guía. ¿Bien? Bueno. Entonces vamos ahora a mirar la guía. La guía nos dice, ahora para la actividad 3 haga lo mismo, pero con una variable cuantitativa continua de esa misma base de datos de las instituciones educativas. Calcule las medidas de tendencia central y calcule las medidas de dispersión. La única diferencia, y por eso lo resalté, es que la variable aquí es continua. Si es continua, ya no se puede analizar como lo hicimos ahorita. Se analiza a partir de una tabla agrupada. ¿Por qué? Porque es que las variables continuas son muy delicadas. Recuerden que una variable continua es la que puede tomar valores decimales. Supongamos que un médico tiene que aplicar cierta dosis de un medicamento, ¿cierto? De un medicamento. Si él se pasa 1 miligramo en ese medicamento, eso puede ser perjudicial para la salud. Por eso los valores que se calculan con una variable continua deben ser mucho más estrictos. Y para eso construimos una tabla de frecuencia. Entonces, voy a pedirles acá un momento, que me están pidiendo una información. Parémonos, desestresémonos, desestirémonos, porque los necesito bien concentrados para el análisis de la variable continua. ¿Listo? Necesito que estén bien concentrados para el análisis de la variable continua, porque como lo menciona Luis Enrique, ahí vamos a tener que hacer una tabla de frecuencias a través de intervalos. Vamos a hacer intervalos. ¿Listo? Entonces hagamos una pausa activa y ya en 3 minuticos iniciamos, ¿listo?
Bueno, ¿cómo me escuchan? Bien, perfecto. ¿Hicieron la pausa activa? Bueno, muy bien. Necesito que estén atentos a esto. Eso es muy fácil, pero hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer. ¿Listo? En la actividad 3, entonces, coja una variable cuantitativa continua de esas que ustedes tienen acá, vean. Estatura, peso, eh, la edad. Recuerden que la edad es continua. De hecho, el ejemplo que voy a hacer es con la variable edad. Desempeño del comportamiento. Como ustedes en el paso 3 aprendieron a construir tablas de frecuencias para en el paso, no mentiras, en el paso 2 los que hicieron histogramas así, lo aprendieron. Quiero que notemos aquí y les voy a mostrar cómo hice yo esta tabla. Yo les voy a compartir esto. Bien, bueno. Yo lo voy a hacer este ejemplo con la variable edad, pero con unas edades, con 100 edades que son diferentes a las suyas, porque mis edades están, el dato mínimo son 17 edades, perdón, 17 años y el dato máximo son 54. Pero si ustedes se dan cuenta cómo lo hago yo con estas edades, pues ustedes lo pueden hacer con las suyas o con cualquier variable que sea cuantitativa. ¿Listo? Vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué información necesitamos? Yo ya pasé aquí la edad y la organicé de menor a mayor. Aunque realmente, bueno, sí, les voy a decir para qué es importante organizarla de menor a mayor. Acá está como dato mayor 54. Mis edades están entre 17 a 54. Bien, necesitamos N, que son 100 datos, 100 edades. El dato mínimo, que es la edad 17, la persona a la que estaba haciendo esto era 17. La edad máxima era 54 años. Y aquí empezamos a calcular el rango. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. El rango es, recuerdan que les dije que era la resta entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, es simplemente coger al 54 y restarle 17. Ahí ya están metidas las fórmulas. Cuando ustedes utilicen este archivo, solamente van a tener que cambiar los datos y él ya les va a empezar a calcular, porque ya las fórmulas están incluidas. K, que alguien mencionaba K. Yo necesito agrupar esto, pero no sé en cuántos grupos. Y eso estadísticamente yo no lo puedo tomar, digamos, voy por conveniencia, voy a hacer 3 o 4, no. Es lo que me diga las reglas estadísticas. ¿Cuántos intervalos o cuántos grupos voy a organizar yo? Eso me lo dice K, que es la regla de Sturges. ¿Sí? Miren que la regla de Sturges es K igual, la regla de Sturges se representa por K, K es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo natural del número de datos y a lo que me dé voy a aproximar al entero más cercano, al siguiente. ¿Sí? Porque yo estoy armando grupos y debe ser un número entero. En este caso, miren, yo ya apliqué la regla. K es igual al logaritmo natural del número de datos, o sea, de 100, por 3.322 más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el número de intervalos que me dio a mí fue 7,6. Y siempre, para no correr riesgos de dejar datos por fuera, aproxima al siguiente, que es 8. ¿Listo? Por eso acá el número de intervalos es de 1 hasta el 8. Si ven que yo no me lo inventé, o sea, la regla de Sturgeon me dijo cuánto sea. Ahora, la amplitud es simplemente dividir el rango, o sea, 37, entre el número de intervalos que es 8. Si yo divido 37 entre 8 me da a dar 4.60. ¿Listo? Entonces, aquí les apunté los pasos. Primero, organizar los datos de menor a mayor. Ustedes acá los ponen y aquí en inicio ustedes vienen acá donde dice ordenar y ordenar de menor a mayor o de la A a la Z. Bueno, en fin. Segundo, calcular el número de intervalos, o sea, calcular K, que ya no lo hicimos, nos dio 8. Hallar la amplitud, que nos dio 4,63. Y vamos a empezar a construir la tabla para datos agrupados. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, muy bien. Vamos a empezar a construir nuestra tabla. Lo más complejo aquí es calcular, o sea, construir la tabla. Cuando construyan la tabla van a poder calcular las medidas de forma fácil. Entonces empecemos. Tengo 8 intervalos, listo. Ya sé que son 8, me lo dice la regla de Sturges. ¿Cuáles son esos grupos? Entonces vamos a empezar con el dato menor.
que es 17, miren, 17, y a 17 le voy a sumar la amplitud, ¿sí? Entonces acá dice, miren, límite inferior más la amplitud, se los puse acá. Entonces 17 más 4,63 me da 21,63, se lo voy a poner de otro color, ¿no? Luego, arranco con ese mismo 21,63 con el que finalicé, le sumo 4,63 y eso me da 26,25. Arranco con 26,25, le sumo 4,63 que es la amplitud y me da 30,88. Y así sigo haciendo con los demás intervalos, ¿sí? Siempre empiezo con el que he terminado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y ¿qué es importante que miremos aquí? Acá es importante que miremos que entre este límite inferior, el más chiquitico, y el límite superior más alto, están todos los datos. O sea, que está desde el 17 hasta el 54. O sea, que con eso ya estoy asegurando que ningún dato se vaya a quedar por fuera. ¿Sí? Que ningún dato se vaya a quedar por fuera. Listo. Ahora vamos a hallar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es sumar los extremos del intervalo y dividirlo entre 2, o sea que básicamente es sacar un promedio. Entonces, ¿cómo calculamos la marca de clase acá? 17 más 21,63, eso me da 20,38 algo, dividido entre 2, 19,31. Ahí ya está, o sea, yo ya metí la fórmula, acá ya está la fórmula, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio, entonces, cambien acá los datos, donde dice ya, cambien ahí por sus 100 datos ordenados y verá que les va a empezar a calcular los intervalos, pero ustedes tienen que revisar que les dé acá, y él les va a calcular las tablas, y hay otras cosas que sí las tienen que calcular ustedes, pero ya les voy a ir explicando paso a paso. Entonces, el segundo intervalo, la marca de clase sería sumen 21,63 más 26,25, eso les tiene que dar 23,94. ¿Listo? Bien. 26,25 más 30,88 dividido entre 2, 28,56. Y así mismo con los demás. Y calculan la marca de clase. ¿Listo? ¿Está clara la marca de clase? Sumar y dividir, como dice Luis Enrique, el valor central de cada intervalo. Eso ahí no hay pierde. ¿Listo? Bueno, digamos. La frecuencia absoluta, entonces recuerden que la frecuencia absoluta es cuántos datos hay en cada categoría, entonces esto sí hay que hacerlo manualmente, esto sí hay que hacerlo. Entonces yo vengo acá donde están mis datos y digo, bueno, el primer intervalo va desde 17 hasta 21,63. ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? Entonces yo vengo acá y empiezo a contar. Este entra, 17, 18 entra, recuerden que es hasta 21,63. 19 entra, el 21 entra, claro. 21, 21, pero el 22 ya no entra. El 22 está en el siguiente intervalo. Entonces, desde el 17 hasta el 21, ¿cuántos datos hay? Si ustedes miran aquí en el recuento, él les dice que hay 19. Por eso es que la frecuencia absoluta de ese primer intervalo es 19. Ahora miremos en el siguiente que está en color rojo. Desde 21,63 hasta el 26,25. Entonces, pero empecemos a mirar cuántos datos hay. Hasta el 26,25, este entra, hasta el 26, este entra, ya el 29 no entra, porque está en el intervalo siguiente. Entonces, ¿cuántos datos hay? Miremos el recuento, 9. Entonces, aquí hay 9 en la frecuencia absoluta. Y así siguen haciéndolo con cada uno de los intervalos. El siguiente iría hasta el 30,88, entonces busquémoslo. Veníamos por acá en el rojo, ahora pasamos acá. Hasta el 30,88. Entra, hasta acá. Ya el 31 no entra, porque el 31 se pasa de ese intervalo. ¿Cuántos hay? Recuento 6. ¿Listo? Que es este 6 que aparece acá. Así ustedes van a poder organizar las frecuencias absolutas. La única condición es que esa suma de esas frecuencias le tiene que dar 100 porque son 100 datos. Yo acá puse la fórmula para calcular esa suma. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer eso, cuenten y miren que siempre les dé 100, porque aquí estamos trabajando con 100 datos. Y la frecuencia absoluta acumulada es más sencilla, es acumular las anteriores. Entonces, arranco con 19, ¿sí? Arranco con 19
Y voy a empezar a sumar las anteriores, las siguientes, perdón. 19 más 9, 28. ¿Sí? 28 más 6, 34. Y así sucesivamente. 34 más 19, 53. 53 más 10, 63. 63 más 6, 69. 69 más 18, 87. 87 más 13, 100. Y efectivamente, si eso no me da 100 ahí, porque algo tengo mal. Y de esa forma construyo mi tabla de frecuencias. Cuando ustedes tengan esta tabla de frecuencias ya va a ser mucho más fácil calcular lo otro, créanme. Bueno, quiero mirar el chat a ver si hay preguntas sobre cómo construir la tabla de frecuencias para datos agrupados. Pero les digo, esto es de cuidado, es fácil, pero es de cuidado, hay que tener cuidado, revisar bien y demás. Pero realmente es más bien sencillo. ¿Listo? Bueno, Sandra dice que está clara la explicación. Bueno, entonces avancemos. Bien, avancemos. Entonces vamos a empezar a calcular la media, la mediana, la moda, los cuartiles. Empecemos, miren la pestaña acá que se llama media. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice? Tengo la misma tabla. Cuando ustedes la tengan acá, pues si quieren la copian, la pegan acá mismo y él les va a calcular los valores. ¿Qué hay de nuevo en esta fórmula? En esta tabla. Que la media, para calcular la media, yo necesito aplicar una fórmula, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, esta F, por X, que es la marca de clase, acá está, vea, marca de clase, ¿sí? Y eso dividido entre n, que es el total de datos, ¿cierto? Ustedes saben que n es el total de datos. Entonces, miren, necesito la sumatoria de f por x, o sea que necesito una columna nueva, que es esta columna m. Esa columna m, ¿qué tiene? Las multiplicaciones, o sea, lo que aparece en el numerador, las multiplicaciones entre f por x. Entonces, ¿yo qué hice? F minúscula, ¿no? Mire lo que está en rojo, f por x. Multipliqué 19, esta frecuencia absoluta, por la marca de clase. 19 por 19, 31, y eso me dio 366.938. ¿Listo? Luego multipliqué 23,94 por 9 y eso me dio 215,438. ¿Listo? Luego multipliqué 28,56 por 6, o sea, estoy multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta y aquí está apareciendo el resultado. ¿Listo? Y así hice con todas. ¿Por qué? Porque es que la fórmula me dice, yo primero necesito la sumatoria de f por x, ¿sí? En el numerador. Bueno, coja esa sumatoria, miren, yo la saqué aquí, esa es la sumatoria. La suma es de M5, 366, hasta M13, que es 671. ¿Listo? Y dividí eso entre 100, porque es mi número de datos. ¿Listo? Y la edad me dio 35,36, o sea que aproximadamente 36 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estuviera hablando de los niños y estas fueran las edades, pues hipotéticamente, yo tendría que decir que en promedio, o sea, cuando ustedes lo hagan, van a decir, en promedio, de los 100 estudiantes entrevistados, encontramos que la edad promedio de los estudiantes es de tantos años. ¿Y cómo lo hacen? A partir de la media aritmética. ¿Listo? No se preocupen que yo después les voy a enviar este archivo con Excel y los enlaces y las grabaciones. ¿Listo? Sí, esto se debe hacer solo para la variable continua. ¿Listo? Solo para la variable continua. Sí, Patricia, yo envío el documento. ¿Bien? Bueno. Entonces, de esa forma calculamos la media. Ahora vamos a calcular la moda. Entonces, miren, me voy a pasar a la pestaña moda. Voy a ir grabando los cambios. Tengo la misma tabla. Aquí sí ya no hay que hacer nada más. Vean. Tengo los intervalos.
Tengo límite inferior, límite superior. Bueno, voy a organizar esto para que ustedes miren de dónde es que salen los colores. Bueno, listo. La moda, entonces la moda es el dato que mayor frecuencia tiene, ¿cierto? O sea, es el intervalo que mayores valores tiene. Entonces yo me ubico en la K, pero aquí hay algo interesante. Miren que hay dos intervalos que tienen las mayores frecuencias, o sea, el 19 y por acá el intervalo 4 también tiene otro 19. ¿Qué quiere decir esto? Que en este conjunto hay dos modas, una en el primer intervalo y otra en el cuarto intervalo. O sea, aquí habría una moda, ¿sí? Ahí habría una moda. Recuerden que la moda, un conjunto puede tener una, dos, tres o varias modas. Y aquí habría otra moda. O sea que tendrían que calcular dos modas. Vamos a calcular una. ¿Listo? La fórmula de la moda es esta que aparece acá arriba, moda para datos agrupados. Aparece FK-1, FK-1, acá es la amplitud y LK que es el límite inferior. Ya vamos a mirar qué es cada una de esas cosas. F es la frecuencia absoluta, FK-1 es la frecuencia absoluta anterior y FK más 1 es la frecuencia absoluta superior. ¿Listo? La que está después. Entonces, me voy a ubicar en el primer, acá. ¿Listo? Porque ahí hay una moda. Vamos a determinar, miremos aquí, acá, ¿cuál es el FK-1? Entonces, voy a poner esto en amarillo y lo vamos cambiando para que ustedes noten la diferencia. Estoy ubicado acá. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo hay una moda, entonces lo voy a poner con amarillo. Ahí hay una moda. Vamos a calcular los valores. ¿Qué es FK-1? La frecuencia absoluta anterior. Y como estoy en el primer intervalo, pues la frecuencia absoluta anterior, o sea, FK-1, vamos a quitar esto, es 0. ¿Listo? ¿Sí vieron por qué? Porque es que está de primeros. Es 0. ¿Cuál sería el FK más 1? O sea, ¿cuál es el que está después del 19? Pues el 9. Entonces, ese sería el FK más 1. Miren, acá está. 9. La amplitud ya la tengo desde hace rato porque ya la encontré. Mire, 4,63 desde que hice la tabla. 4,63. Y el límite inferior del intervalo. Entonces, ¿en qué intervalo estoy? En el primero. ¿Cuál es el límite inferior? 17. Y ya él automáticamente me calcula, porque yo ya metí las fórmulas. Entonces, la moda me dio 17. La primera moda. Ustedes tendrían que hacer lo mismo con el 19. Con este intervalo 4. A ver, si les quedó claro, hagamos este ejercicio. Vamos a mirar acá. Si les quedó claro, hagamos este ejercicio así rápidamente. A ver, acá que me estaban pidiendo la... Bueno, hagamos este ejercicio. Si me ubico aquí en este 19, ¿cuál es FK-1? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería FK-1? ¿Y cuál sería FK más 1? Si me ubico en el 19. Pues el FK-1 es 6, el FK más 1 es 10, la amplitud no va a cambiar, 4,63, y el límite inferior del intervalo, pues como estoy aquí, entonces el límite sería 30,88. ¿Listo? Y de esa forma saco la moda. ¿Qué quiere decir? Que de esos 100 estudiantes, la mayoría de los estudiantes tiene 17 años. Y eso es lo que está pues, de moda. ¿Sí? ¿Listo? 30,88, muy bien, ese es el nivel intermedio inferior. Pues miren que es muy sencillo, realmente es solo reemplazar. Yo les voy a enviar el archivo, ustedes meten acá las fórmulas, seleccionan los datos y ya, eso no tiene pierde. A ustedes no les va a cambiar el número de intervalos, porque mire que aquí lo calculamos con 100, eso está con 100, no se asusten, eso está con 100 datos y siempre les va a dar 8, ¿sí? Siempre les va a dar 8, o sea, ahí no hay pierde. ¿Listo? Bueno, muy bien. Profe, cuando hay más de una moda hay que calcular las dos. Sí, señor. Sí, señor. Cuando hay de más de una hay que calcular dos, tres, las que haya. Por eso un conjunto de moda puede ser unimodal, una moda, dos modas, tres modas. Puede ser, ¿listo? Bien. No, aquí vamos a graficar. Estas medidas no se grafican, se calculan y se interpretan. Bueno, vámonos para la mediana.
Miren la pestaña de mediana. La mediana entonces otra vez lo mismo, tenemos la misma tabla con los mismos ítems, intervalo, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Voy a poner otra vez todo esto en verde para que ustedes sepan de dónde estamos sacando la información. Recuerden que la mediana es la que en posición está en toda la mitad. Esta es la fórmula. Lo que pasa es que si ven que para los datos agrupados es distinto porque cada medida tiene una moda, tiene una fórmula, perdón. Entonces, eso hay que hacerlo. Bueno, miren la fórmula. Ahora me dice, coja n, que es 100, el total de datos, divídalo entre 2. A eso réstele fk menos 1, pero miren que acá hay una diferencia. El f anterior de la moda era f minúscula y estábamos hablando de las frecuencias absolutas. Cuando aparece f mayúscula ya estamos hablando de las frecuencias absolutas acumuladas, por eso aquí la puse f mayúscula y aquí f minúscula. Eso es para que lo tengan en cuenta. Sobre la f minúscula por la amplitud más el límite inferior del intervalo. Ya tengo toda esta fórmula metida acá, mire, n medios, tengo el n, tengo el fk menos 1, tengo el fk, tengo la amplitud y tengo el lk. Lo que nosotros vamos a hacer es a empezar a mirar cómo metemos estos datos aquí. ¿Listo? Bueno. Si yo cojo n, que es el total de datos, 100 para nuestro caso, y lo divido entre 2, que es la primera parte de la fórmula, pues eso me va a dar 50, ¿cierto? 100 dividido entre 2 va a dar 50. Ese es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 100. A ustedes no les va a cambiar, porque también tienen 100 datos, ni les va a cambiar este n medios. Ahora sí, para poder sacar el fk-1 y el fk, yo necesito ubicarme en la moda, en la frecuencia absoluta acumulada, perdón, ¿sí? El dato que esté por encima de 50, que fue el que me dio n medios. Entonces yo busco, ¿cuál es el que está por encima de 50? Porque recuerden que estamos hablando de la mediana del que está en la mitad. Entonces este no me sirve, este sí. ¿Qué quiere decir? Que en ese intervalo, por eso lo voy a poner en amarillo, en ese intervalo va a estar la mediana. ¿Listo? Ahí es donde yo me ubico. ¿Listo? Bueno, si estoy ubicado en ese intervalo, ¿quién me dice cuál es fk-1 pero mayúscula? ¿Cuál es fk-1 mayúscula? ¿Quién me dice? fk-1 mayúscula. Leo la respuesta en el chat. 34 dijeron, revisemos. Efectivamente, el fk-1 es 34, ¿cierto? O sea, el anterior. ¿Cuál sería el fk? Entonces pongámoslo acá de una vez. fk-1, 34. ¿Cuál sería el fk? De este intervalo en donde estoy ubicado. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta de ese intervalo? ¿Quién me dice? 19 o 6. 19 o 6. ¿Quién da más? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del intervalo en donde yo estoy ubicado? El 19, muy bien. Listo, el 19. Entonces pongámoslo acá, FK, 19. ¿Sí? La amplitud no va a cambiar, ya la tenemos desde que hicimos esta tabla, vean. 4,63. El límite inferior del intervalo, entonces como estoy en el intervalo 4, pues el límite inferior va a ser 30,88. Y si ustedes meten los datos aquí, ya les va a calcular el valor, que es 34,78. ¿Sí? Esto realmente es muy sencillo. Ahora miremos cuál sería la conclusión. Si la mediana aquí me dio aproximadamente 34,78, la aproximamos a 35. ¿Sí? Sabemos que el dato mínimo es 17 y que el dato máximo es 54. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de esas 100 personas tienen entre 17 y 35 años aproximadamente. Y el otro 50 tiene entre 35 y 50 años aproximadamente. Las conclusiones de la mediana y de los cuartiles, deciles y percentiles siempre se dan en porcentajes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? 4,63, ¿qué fue ese 4,63? Ah, la amplitud, sí, muy bien.
y el límite inferior. Entonces miren que esto no va a cambiar para ustedes porque si bien va a dar 50, esto no va a cambiar, esto no va a cambiar y esto no va a cambiar. Ah, bueno, eso sí va a cambiar. Entonces tienen que hallar tres cosas, el FK-1, el FK y la amplitud. Pero para eso pues deben saber a dónde es que se van a ubicar. Ya la mediana nos dio 34,78. ¿Listo? Gracias, Juan Sebastián. Espero que les sirva mucho esta web y sobre todo el archivo que les voy a compartir. Bueno, entonces ya calculamos la media, ya calculamos la moda, ya calculamos la mediana. Ahora vamos a empezar por los cuartiles. ¿Bien? Entonces, para las personas que de pronto llegaron tarde, quería compartirles esta imagen. Los cuartiles son unas medidas de posición. ¿Sí? Los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Por eso estoy acá mirando la primera, esta ítem. ¿Sí? Este es el que estoy mirando, cuartiles. Hay 3 cuartiles que son los que dividen ese conjunto en 4 partes iguales. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Listo? Pero quiero que noten algo. Los deciles dividen un conjunto de partes, de un conjunto de datos en 10 partes iguales. Y los percentiles, un conjunto de datos en 100 partes iguales. Pero si yo trazo una línea por la mitad, me va a coincidir. El cuartil 2 va a ser igual al decil 5 y el decil 5 va a ser igual al percentil 50. El cuartil 1 debería ser igual al percentil 25 porque están en la misma posición. Y el cuartil 3 estaría igual al percentil 75. ¿Listo? Esto acá no es decil 5. Borremos. El decil 5 está aquí en toda la mitad. Entonces, la mediana debe ser igual al cuartil 2, al decil 5 y al percentil 50. ¿Listo? Bien. Vamos a calcular los cuartiles. Pero quiero que noten algo. Para calcular cuartiles, deciles y percentiles, solamente voy a utilizar una fórmula, que es la fórmula de los percentiles, para que ustedes no se confundan. Con una sola fórmula podemos hacer todo. Vamos a trabajar con esta. ¿Listo? Pero entonces antes de eso quiero que se den cuenta de algo. Si vamos a hablar del cuartil 2 de este, y la fórmula es para percentiles, el cuartil 2 es el mismo percentil que, busquémoslo, el cuartil 2 es el mismo percentil 50, o sea que a mí me da lo mismo calcular el cuartil 2 que calcular el percentil 50, y como la fórmula está para percentiles, entonces este cuartil 2 lo voy a calcular a partir del percentil 50. ¿Cómo? Vamos a quitar esto de acá. ¿Listo? Y vamos a dejar esto en verde para que ustedes se den cuenta cómo estamos calculando. Bueno, empecemos. Miren lo que yo tengo acá. Entonces, cuartil 2, n sobre 2, 50. N, 100 en mis datos. Ahora sí. Pues ubiquémonos acá. ¿Cuál es el valor que está por encima de 50? Otra vez. ¿En dónde está por encima de 50? Miremos la frecuencia acumulada. Acá. En ese intervalo es que debe estar el cuartil 2. Ahí. ¿Listo? Entonces, miremos, ¿qué necesitamos? Necesitamos el FK-1, pero mayúsculo. ¿Cuál sería el FK-1 si estoy parado en el intervalo 4? Pues sería este 34, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo acá. FK-1, 34. ¿Cuál sería el FK? 19. Miren que esto es mecánico. 19. ¿Cuál sería la amplitud? 4,63. No va a cambiar. ¿Y cuál sería el límite inferior? 30,88. ¿Listo? Y nos dio 34,78, que claro, debe coincidir con el mismo valor de la mediana, porque la mediana y el cuartil 2, están en la misma parte. Entonces, si ya ustedes lo hicieron y comprobaron que les dio en el cuartil 2 lo mismo, 24 es porque está bien. ¿Listo? Entonces acá el cuartil 2 sería 34,78. Esto es muy sencillo, créanme que sí. Vamos a calcular ahora
el cuartil 1. Pero como en la fórmula son percentiles, entonces el cuartil 1, es igual a ¿qué? Al percentil 25. Entonces da lo mismo calcular el cuartil 1 que el percentil 25. ¿Sí? Si tienen sonido, me dicen que no escuchan. ¿Me confirman si me están escuchando? Listo, ok. Muy bien, sigamos. Cuartil, a ver, pongan ustedes los datos aquí. Yo solamente les voy a ayudar con esto. El cuartil 1, ¿qué percentil es? El 25. ¿Sí? Y es como si yo aplicara acá esta fórmula, vea. 100 dividido entre 100, 1. Por el percentil 25, pues 25. Ahora, quiero que miren la tabla. Quiero que miren la tabla. Y me digan, voy a quitar, bueno, que me digan en dónde me debo ubicar. ¿En qué intervalo para poder calcular el cuartil 1? ¿Quién me dice? Recuerden que siempre me ubico es con la frecuencia absoluta acumulada, el que esté por encima. Entonces, ¿en qué intervalo me debo ubicar para calcular el cuartil 1? Entonces toma el 2, muy bien. O sea, tomo el intervalo 2 donde está el 28, o sea, que aquí tiene que estar el cuartil 1, ¿cierto? Ahí debería estar. Listo. Si me paro en el 28, como ustedes lo decían, n, bueno, empecemos acá, n es 100, ¿cuál sería el fk menos 1? Si estoy parado en el 28. El 19, muy bien. 19. ¿Cuál sería el fk si estoy parado en el 28? El 9. Perfecto, parece que sí estamos entendiendo todo. 9. La amplitud no va a cambiar. 4,63. El límite inferior no va a cambiar. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el límite inferior? Mentira, ahí sí va a cambiar. ¿Cuál sería el límite inferior? No, 30,88 no. ¿En qué intervalo estoy parado? En el 2. ¿Cuál sería el LK? ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? 21,63, dice Luis Enrique. 21,63, muy bien, 21,63, que es el valor. ¿Listo? ¿Cuál sería la conclusión? Pues miren, el cuartil 1, entonces yo podría decir que desde el primer dato hasta el cuartil 1 está el 25% de esas edades. Y desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, hasta el último dato, mentiras, está el 75% de los datos. O sea que la conclusión sería, si el cuartil 1 me dio eso, la conclusión sería que de esas 100 personas, el 25% tienen unas edades entre 17, que es el menor, y 24, aproximemos a 25, y el 75 entre 25 y 54. Bueno, vamos a hallar el cuartil 3, lo van a hallar ustedes. El cuartil 3, ¿qué percentil es? Vamos acá. El cuartil 3, ¿qué percentil es? 75, ¿cierto? Muy bien. Entonces empecemos. K por N sobre 100, 75. N, 100, no va a cambiar. Ahora miremos la tabla. ¿En dónde me debo parar? Frecuencia absoluta acumulada. ¿En dónde me debo parar si me dio 75? En el que esté por encima de 75. ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo? ¿En el sexto o en el séptimo? Al fin, ¿en cuál? ¿En qué intervalo? No en qué número. ¿En qué intervalo? Miremos. Espere que. Listo. En el 7. Efectivamente, en el 7. ¿Cierto? Porque está por encima de 75. Acuérdense que siempre es por encima para no dejar datos por fuera.
Pongámoslo, ¿qué color? ¿Qué diferencia? Y ya estoy daltónico. Rojo. Bueno, coño. Uf, anglos. Acá. ¿Se escuchan el de la pizza afuera? Bueno, si es así, si ya sé que estoy ahí, saquemos estos valores. ¿Cuál sería el FK menos 1? ¿Cuál sería el FK? ¿Cuál sería la amplitud y cuál es el LK? A ver, escriban ahí en el chat. Empecemos, FK menos 1. 69, dice Emiliano. Efectivamente, el anterior, 69. ¿Cuál es el FK? 18. ¿Cuál es la amplitud? No va a cambiar porque ya sé que es 4,63. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el límite inferior? 44,75. Muy bien. Me hace muy feliz. 44,75. Y me dio 46,29. La conclusión sería, como estoy hallando el cuartil 3, ¿cierto? De aquí hasta aquí está el 75% y después de él está el 25%. Siempre en formas de porcentaje. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos falta? Media ya, moda ya, mediana ya, cuartiles ya. Me faltan el percentil. Para el percentil es lo mismo. Entonces, recuerden que siempre estamos utilizando la fórmula de percentiles. Esta no la voy a hacer yo porque ya me aburrí. Háganla ustedes. Voy a quitar esto. Ustedes me van diciendo nada más a dónde me ubico y qué es tal cosa. Percentil 50. El percentil 50, véalo, aquí está, ¿cierto? Como estamos utilizando la fórmula de percentiles, pues aquí sí no tengo que mirar, sino simplemente qué percentil voy a hallar. Entonces, percentil 50, entonces sería la mitad, ¿no? 100 dividido entre 2, 50, eso no va a cambiar. Esto sí. Listo. ¿En dónde me ubico? Frecuencia absoluta acumulada. Miren que siempre estoy utilizando la frecuencia absoluta acumulada como referencia. La única donde se utiliza la frecuencia absoluta es para la moda. De resto, todo es con la frecuencia absoluta acumulada. Pregunta, ¿en qué intervalo me ubico? En el 4, 4, 4, 4. Ya dijeron todo. Vamos a ver. En el 4. Efectivamente, en el 4. Listo, aquí estoy. FK-1. Si estoy parado en el intervalo 4, ¿cuál sería el FK-1 y cuál sería el FK? A ver, FK-1 y FK. Escriban por el chat. FK-1 y FK. El FK-1, 19, 19, bueno, 34, 63, 34, 19, ¿qué pasó? ¿Quién da más? FK-1, mayúscula, FK-1, vean dónde estoy ubicado, y el FK. Otra vez, les doy otra oportunidad. FK-1 y FK, ¿cuáles serían? 34 y 19, 34, ojo porque ahí se están equivocando. FK-1, 34, véanlo. FK-1, 34. Y el FK, 19. Recuerden que el F es minúscula, ¿no? 19. La amplitud no va a cambiar, 4,63. Y el límite inferior del intervalo 4, 30,88. Si ustedes fueran muy observadores, se van a dar cuenta que tanto la tabla del percentil 50, o sea, esto, la de la mediana, esto, la del cuartil 2, esta, deben ser iguales, porque es que miren
que el cuartil 2, el decil 5, la mediana y el percentil 50 son iguales, o sea, tienen que dar los mismos valores, si no, es porque están haciendo algo mal. Y estamos hallando el percentil 50, entonces, claro, mire lo que me dio, 34,78, que debe ser la misma mediana, 34,78, que debe ser el mismo cuartil 2, 34,78, y es más, debe ser el mismo decil 5, 34,78, pero como no lo hemos hecho, pues no da ese valor. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Claro, tienen que dar los mismos valores. Vamos a calcular el decil 5. ¿Listo? Y con eso terminamos. Decil 5. Ah, perdón, la voy a poner en blanco. ¿Listo? Decil 5. Entonces, el decil 5 es el mismo percentil 50, por eso arranqué con 50. Y si ustedes se van a dar cuenta, pues claro, como este me tiene que dar lo mismo, pues yo ya sé dónde me voy a ubicar. Me voy a ubicar aquí, en el 53, ¿cierto? Entonces yo ya sé, si me tengo que ubicar ahí, yo ya sé que el n es 100, eso no va a cambiar, el fk-1 es 34, que es el anterior, el fk es el 19, la amplitud sería 4,63, que no va a cambiar, y el límite inferior sería 30,88. Entonces, realmente ustedes no tienen que calcular la mediana, el cuartil 2, el 15, porque es el mismo valor. O sea, lo hacen para probar, pero realmente es lo mismo. O sea, acá tienen que, de todo esto, realmente es una sola cosa. Todo esto es el mismo, una sola cosa. ¿Qué habría que calcular además de esto? El cuartil 1, el cuartil 3, que es el mismo percentil 25 y percentil 75. No, no hay más, ahí no habría pierde. ¿Sí? Tendría que dar los mismos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Entendido, dice Luis Enrique. No hay preguntas, dice Walter. Muy bien. Vamos bien, sí, vamos muy bien. Y ya finalmente la guía que... Ah, bueno, faltan las medidas de dispersión, pero las medidas de dispersión no creo que la alcancemos a explicar, pero si ustedes van al blog del curso, van a encontrar un video que dice medidas absolutas para datos agrupados. Es un video que dura 7 minutos. ¿Sí? Y les están explicando cómo calcularlas cuando ustedes ya tienen la tabla. ¿Sí? Entonces, miren, lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, para las medidas de dispersión es la tabla, intervalos inferior, superior, ya ustedes lo tienen. La frecuencia absoluta ya la tienen, la marca de clase ya la tienen. Hay que hallar f por x, que ya la tienen, o sea, la frecuencia absoluta por la marca de clase. Hay que coger la marca de clase y elevarla al cuadrado, que es esto de acá, x al cuadrado. Y luego en otra columna multiplicar la frecuencia por lo que les dio f por x al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes revisan este video, aquí están las fórmulas, créanme eh, que van a entender fácilmente y paso a paso cómo calcular. Miren, aquí él está construyendo la tabla, hallando la marca de clase, ustedes ya la tienen. Miren, ahí está multiplicando, ahí ya multiplicó f por x, o sea, la frecuencia por la marca de clase. 10 por 3, 300, 30 por 5, 1500, 20 por 70, 1400. Y él va a seguir construyendo la tabla. Miren. Acá, x al cuadrado, pues, ¿qué hizo? Cogió x y lo elevó al cuadrado. 30 por 30, 900. 50 por 50, pues eso tendría que dar 2500. ¿Sí? Listo. Ahí está el 2500. Luego f por x al cuadrado. Ahí está todo. Cuando ya tengan eso, pues reemplazan acá. ¿Listo? Ya, ¿cómo se halla la media? Por ejemplo, ahí está calculando
La media es la sumatoria de f por x, 7200 dividido entre 100, que sería el número de datos que él tiene, y da 70. Entonces, listo, con ese video en 7 minutos ustedes van a poder calcular esas medidas. Control C. Voy a sacar aparte. Ese es el video. ¿Algunos de ustedes me recuerdan cuáles fueron los enlaces que les compartí? Para yo voy a enviarlo con la grabación y con este archivo que les voy a enviar. Y ya no recuerdo. Sé que les compartí primero el de, voy a ir apuntando acá para que ustedes estuvieran ahí en la juega. ¿Alguien me puede dar esa información? Solo. Bueno, ok. Gracias, Viviana, por recordarlos. Muy bien. Sí, el OVA, las medidas univariantes, listo, muy bien. Y la guía finalmente, ¿qué dice? La guía dice, bueno, ya como hizo todos los análisis para la variable continua, consolide la información que debe tener: portada, introducción, justificación, objetivos, el mapa mental, el cálculo de las medidas de tendencia central para la variable discreta, tendencia central y dispersión para la discreta, tendencia central y dispersión para la continua, y los análisis y las interpretaciones, y listo. Lo suben al foro del paso 3. En eso consiste la actividad del paso 3. Voy a guardar esto acá para que no me olvide. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, me la comentan por favor por el chat. Yo creo que si Dios quiere, mañana me envían esa grabación, de una vez les comparto todo con todos los enlaces de una vez para que puedan trabajar. ¿Listo? Juan Sebastián, me alegra mucho que te haya servido la webconferencia, lo mismo a Luis Enrique, a Patricia, a Sandra, a todos los asistentes. Ánimo, ánimo, ya estamos en la mitad de nuestro periodo intersemestral. Métanle la ficha a este paso 3, porque créanme que el paso 4 y 5 son mucho más sencillos. O sea, el paso 4 es el más sencillo de todos, el más sencillo de todos. Y ya el 5 es simplemente hacer una consolidación, volver a hacer lo mismo, pero con otros datos. ¿Listo? Me alegra, Patricia, que te haya gustado la web. Eh, sí, Carlos, cuando ya tengan el trabajo, o sea, es lo mismo, la misma dinámica. Suben los aportes al foro, van trabajando, escogen las variables. Al final, cada estudiante organiza su trabajo y lo sube al entorno de seguimiento y evaluación. ¿Listo? Bueno. Los que se perdieron la conferencia, no se preocupen, yo les voy a dejar la grabación para que las vean todas las veces que sea necesario. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces con esto damos por terminada el paso 3. Que Dios los bendiga. Ya nos veremos en el paso 4. Ánimo, ánimo, que ya casi. Feliz noche y gracias por haber asistido a la reunión.